Pues ya regresamos nuevamente del Estado de México, Tumba. Así ¿No? es, Otumba, Estado de México. Yo nací en Distrito Federal Ok. y muy pequeño mis papás fueron a vivir a Otumba. Mi mamá es cercana o más bien vive alrededor de Otumba. Y cuando fue mi papá a visitar a mi tío con mamá, le gustó la tranquilidad, la naturaleza, de una vida ajetreada y presionada en el distrito, que bien sabe Muy rápido, cómo es muy ahí, rápido. exacto. Vio la tranquilidad y dijo, de aquí soy. Y ya empezó a hacer raíces a mi papá. O sea, realmente, bueno, desde que te llevan desde morro, pues entonces eres de Otumba, ¿no? Más Sí, que de la claro, Ciudad de sí, México, ya. creciste allá. Exacto, nací en distrito y al poco tiempo, yo creo que al año me volví de otumbense. No, definitivamente, 100% de Otumba. Es más alto que la Ciudad de México. Así es, un Muy poquito más bonito, alto. ¿no? Rumbo a Sí, Pachuca. rumbo a Pachuca, exacto. Desviamos un poquito hacia Tulancingo y ahí estamos, Pirámides de Teotihuacán, que son mis vecinas, a 10 minutos y nosotros estamos O sea, ahí. ¿te toca ver el espectáculo, los globos y todo? Cuando se Sí, pone? sí, literal, sí, desde casa al gimnasio se ve el vuelo de los globos y sobre la pista igual, o sea, vas 6 de la mañanita y centenar de globos que hay ahí. En serio. Qué padre, bueno, qué padre vivir. Aquí todavía ya casi no vemos los luceros, pero de repente cuando se nos quema la primavera, No, aquí amanecemos. en Jalisco, ¿cómo no va a haber luceros, luna y todo? Bueno, eso sí, No, sí. eso sí. Dicen que de repente que se caen de los árboles. No las he visto, pero dicen que de repente se Dicen, caen. dicen. Dicen. ¿Por qué el boxeo? ¿Vienes de... ¿Tu papá fue boxeador? Sí, mi papá fue boxeador. Él tuvo 21 a 1. Ay, cabrón. Cuando él pierde, él se retira. Entonces él pierde por nada. Dice que no estaba ahí. Lo que cuenta él, sube a pelear, no tenía el rival, era exceso de peso. Él no dio ni el peso. Subió a pelear y tenía una decepción amorosa. Entonces en ese momento, pues él no estaba ahí. Estaba el cuerpo, pero la mente no. Entonces cuando siente, lo tiran de un golpe. Como que eso le hace regresar y cuando quiso retomar, le pararon la pelea. Entonces, a raíz de ahí, mi papá me empezó a... Cuando yo nazco, al poco tiempo, él se dedicaba a bares. Él tiene una vida nocturna, por decirlo así. Entonces, él ya estaba enfadado de eso. Y cuando conoce a mi mamá, empieza a ver otro ritmo de vida. Van a visitar a mi papá, que lo comentábamos, a mi tío, perdón. Y cuando ve esa tranquilidad, dice, de aquí soy, ¿no? Entonces, se retira todos los problemas, lo que tenía. Y entonces dice que le voy a ofrecer a mi hijo. O sea, bares, esa vida no la quiero otra vez, para él no, bla, bla, bla. Y entonces retoma lo del boxeo. Como ya había sido boxeador, dice, lo voy a meter al box. Entonces veía a Mike Tyson, veía a ciertas figuras. Y lo que él aprendió, empíricamente, me lo empezó a enseñar. Pero eso empírico, pues hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Sí, claro. Y tiene la experiencia, pues él estuvo con el negro, él era... amigo de Vicente Saldívar, o sea, de algunos campeones que en su niñez convivían, se dejaron de ver mucho tiempo. Con el zurdo de oro y todo, tenía amistad. Exacto. Qué chingón. Entonces, cuando él cuando lo ven en un gimnasio por primera vez, se hablaron, se reconocieron, y mi papá de ahí fue donde empezó a tomar. O sea, lo indujo al boxeo. Sí, lo empezó a retomar y dijo, vamos a empezar viendo. Y tú de chavito decías ¿qué edad tenías cuando empezaron a entrarte las ganas de decir, puta, quiero ser boxeador? Y yo creo como a los 16. ¿No Nada, fue- es no cierto. fue tan de chavo? No, lo que pasa, no, sí, yo empecé a pelear a los 10 años, pero crecí como de una manera diferente, bueno, más bien de una manera diferente, no como, sino más bien sí, porque el típico jovencillo, pequeño, está en la primaria, en la secundaria, el cumpleaños, el convivio, lo dejan jugar, a mí no. Entonces me tenían muy, muy, controlado en ese aspecto. Mi papá siempre ha sido muy disciplinado. Entonces, yo no era el típico niño que salía de la escuela y podía ir a la casa del amigo a jugar. O me quedaba en la esquina, ¿no? Perdiendo tiempo. Entonces, yo salía de la escuela y era derechito a la casa. Cuidadito, me quedara 5 minutos ahí perdiendo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, era llegar, hacer tarea, comer o entrenar, que siempre hemos sido comerciantes. Entonces, era todo el tiempo estar en la actividad o en el comercio, en la actividad o en el comercio. Entonces siempre crecí así, pero nunca supe, estaba como en una burbujita, ¿no? Nunca supe lo que era el boxeo. Se entrenaba por entrenar, porque mi papá me decía, pero yo no era consciente de lo que hacía Lo de que alguna estaba manera. pasando, ¿no? Y así fue mucho tiempo hasta que mi papá, en mi primer pelea, fue a los 10 años. Y entonces pues yo peleaba, pero no conocía al profesional, no conocía al amateur. Mi papá sí me hablaba, pero pues a esa edad yo quería jugar de alguna pues, manera y no entendía. Pero así crecí y era ya mi ritmo de vida, ¿no? O sea,
estudiar, ayudar en negocio y entrenar. Yo empecé a entrenar a las 8 de la noche. 8 de la noche. Y en la casa, en el comedor de la casa, mi papá rascó en el techo, encontró la varilla, ¿no? Y de este lado colgó, hizo un costal de un pantalón de mezclilla, una pierna la amarró y era mi costal. Okay. Del otro lado rascó, lo mismo una pera, la colgó y abajo un ganchito y era mi pera. Ese era mi gimnasio. Mis guantes eran unos guantecillos como tipo de moto que son cortados a la mitad, como de los de pesas. Esos eran mis guantes. Se llamaban... eran como... Tenían otro nombre, ¿no? Sí, no recuerdo el nombre, eran de como entre piel o tactopiel. Sí, que se asomaban los dedos. Los dedos, exacto. Sí, esos eran mis guantes, ¿no? Yo no conocía más allá de eso, ¿no? Y realmente la economía no era muy buena. O sea, cuando mi papá se retira de los bares, lo asaltan, lo secuestran, pierde todo el dinero. Y entonces en Otumba empezaron mis papás desde cero, ¿no? O sea, realmente nos hemos dedicado toda la vida al reloj. Mi papá traía 2, 3 relojitos, pero mamá salía caminando hasta donde alcanzara el día y regresaba para vender, ¿no? Y así fue mucho tiempo y hasta que poco a poco se fue sobresaliendo el negocio y pues mi carrera como a la par, ¿no? Ya más grencillo fue cuando mi papá empezó a meterme al boxeo. Y así fue, o sea, así crecí, pero separado de una conciencia exacta de lo que era realmente sí, claro. el boxeo, ¿no? Sí, claro. La finalidad de un gimnasio, de ver, por ejemplo, como ahorita, llegas a alguien y ahora que estuviste entrenando, pues llegan y dicen, ahí está el rival, ahí está el campeón. Y lo que era antes, ¿no? Pero tú en tu casa. Sí, claro. Sí, no, yo en la casa pues entrenaba porque mi papá, y a lo que mi papá había aprendido, ¿no? Y ya, así fueron varios años. A 8 de la noche empezaba a entrenar. Mi papá no es uno en 100, es uno en 1,000,000. O sea, yo nunca he tenido un papá y se lo he dicho, ¿no? O sea, ¿qué hace usted como papá, todos como papás? Si estás aquí platicando y el niño está aquí al lado y a ella le llama la atención algo, no vayas para allá porque en ese escalón te vas a caer. Sí, ¿no? por lo regular. Y estás aquí, te distraes y otra vez va para te vas a caer. Y de repente volteas y el chillido, ¿no? Y ahí vas, lo regañas. Dije, sí. ¿Qué hace? El clásico, te lo dije, cabrón, que no se moviera de pero ahí. pero lo sobas, a ver, ya cabrón, vaya para, ¿no? Sí. No, mi papá decía, te lo dije, patada, cachetadón y vayas a sentar ahí. Cuidadito me chille. Sí, ser antes. O sea, sí, muy cañón. Ser antes. Sí, entonces tener papá y entrenador bajo el mismo techo, está muy cañón. Sí, muy cañón. Eso te iba a preguntar, que si no fue complicado, porque bueno, tú formas parte de los campeones que se hicieron con el papá. Eric es uno de ellos, hizo con su papá desde el inicio, tú también. No es complicado, como dices, porque dices, puta, pues si es mi papá, güey, pues de repente me regaña diferente en el gimnasio, ¿no? Sí, muy cañón. Vuelvo a resaltar, mi papá es no uno en 100, sino uno en 1,000,000, porque los papás, he visto papás entrenadores que sí, pero de repente ya en casa o fuera relajan, dividen, ¿no? Mi papá jamás. O sea, nunca tuvo una atención como papá, nunca un cariño, qué bien lo has hecho. Sí, claro. Jamás. Aunque yo hiciera las cosas bien, digo, a ver, hay muchos entrenadores y compañeros testigos en mi carrera amateur que aunque peleaba, siempre ganaba, gracias a Dios. Ganando, bajaba y era el regaño. Te faltó hacer esto, y no hiciste esto, y esto, y todo el tiempo era regaño. O sea, me fue bien. Sí. ¿No? Ricardo López es uno de ellos, Juan Manuel Márquez, digo, Nacho Aristán, todos ellos testigos, Guti Espadas, todos ellos testigos. Yo llegaba de pequeño con Don Nacho, una vez al mes, una cada 15 días, no era seguido. Y pues ya estaba Ricardo, que ya era una figura pública, o sea, un campeón del mundo, todos ellos, ¿no? Y de repente sí, pues yo 11 años, 12, cuando llegaba ahí, sí, me acuerdo muy bien que llegaban con papá, le decían, oye, bájale, oye, no regañes a tu hijo, o sea, yo creo que, pero ellos como que estaban del otro lado entrenando y venían hasta acá. Me imagino en ese momento la euforia o la presión que veían y que ellos solitos se acercaban. Y siendo un campeón del mundo, que saben la disciplina, ¿no? Sí. Entonces, pero gracias a eso, digo, a fin de cuentas, a lo mejor nunca tuve un papá en el aspecto de la atención, del cariño, de todo eso. Sí. Pero le doy gracias como guiador de vida. Eso sí, definitivo, bueno, o por lo menos creo que yo siempre he sabido ser agradecido con las personas que son. Porque si no hubiese sido eso, hoy no estuviéramos donde estamos. Efectivamente, la disciplina te hubiera llevado a otro lado, tal vez. Quién sabe que fuera sido vagabundo, estudiante, no lo sé, ¿no? Pero eso se reconoce y tampoco pues, nunca en nuestra vida pensé
llegar a un bicampeonato del mundo y llegar a una tercera arañando, que por el momento no se dio, pero adelantito prometido Dios se va a dar, de llegar a estas circunstancias, ¿no? Estar con una leyenda del boxeo también, o sea, todo este círculo no estuviéramos todos aquí si no hubiese sido por ese proceso que yo pasé para resultar esto. Sí, definitivamente. Yo creo que de repente los papás, antes era así a la antigua, ¿eh? Yo mi papá hasta la fecha todavía como que lo quisiera yo abrazar y así como que, qué pedo, güey. Entonces, y él me apoyaba en cuanto a la carrera, pero a correr. Si no corría, no vas al box. No, pero no hay box. O ya sabes, cuando siempre te quejas por las dietas y todo. No, papá me decía, no, a ver, cabrón. ¿Usted se metió solo? Usted resuelve. Entonces ya es cuando vas caminando, pero de forma carácter, ¿no? Te va haciendo lo que quieres ser. Pero sí, vas creciendo y sí, como dices, mis hijos, yo pues me los como a veces y todo, porque pues no se pudo de mi parte, ¿no? De mi papá. Sí. Pero lo que acabas de decir bien y bien claro, si no estuviéramos aquí. Es una macheteada que se aventaron ellos. Yo creo que fue la parte de que les enseñaron a crecer, a hacer crecer a los hijos, ¿no? O que los crecieron. Sí, yo creo que dijo la palabra correcta, tú igual lo tomo así, es formar carácter, ¿no? Digo, me hizo literal, misiones de todo a todo, ¿no? Desde que estaba travieso mi papá con mi mamá, desde ahí me empezó a hacer, ¿no? Me empezó a inculcar el deporte, pero el carácter sí se puede, naces o se hace. Yo soy de los que nacen muchos y algunos tardan, pero se pueden hacer. Se van no haciendo. igual que el que nace con la misma facilidad, pero sí. Por ejemplo, yo creo que aquí es como una exclusiva, nadie, nunca lo he dicho, pero es relacionado porque yo de pequeño era muy sentimental. O sea, de los niños que la hablabas fuerte y lloraba. Y lloraba. O sea, sí, muy, muy sentimental. Y ahora soy muy duro o muy seco, ¿no? Entonces, si a lo mejor con mis hermanas o algo, con una novecilla así de, es que, ¿por qué no eres sensible? ¿Por qué no es? ¿Por qué no? Yo, sí lo soy, ¿no? Pero ya, sí, pero ya es natural, ¿no? Entonces de repente volteo y digo, como mi papá, no lo sentimos, o sea, lo que mi papá hacía, no lo sentimos, pero soy así. Entonces de repente soy muy, muy frío o seco, pero no es al propósito. Pero eso te forma carácter. Y para el boxeo necesitas carácter, ¿no? O sea, volteo a verme y digo, era muy sensible, pero todo el carácter que se formó en base a lo del carácter del papá, a lo vivido, a lo hecho, a lo pasado, más el boxeo, que eso te saca los blanquillos, entonces sí hay una transformación, ¿no? No, definitivamente. Y aparte sí, lo dices bien, uno va como esponjita. Vas agarrando lo del papá, que tú lo ves mal, pero al final del día te volteas a ver el espejo y dices, puta, soy como mi papá, güey. Sí. Pero gracias a eso, pues uno está aquí.